Hay quienes nacen para seguir el mundo, y hay quienes nacen para torcerlo, doblarlo, fundirlo como cera hasta que toma la forma de un sueño. Salvador Dalí vino al mundo en Figueres, una pequeña ciudad catalana rodeada de campos que cambian de color con el sol. En sus calles, el aire olía a pan, a pintura y a algo que nadie sabía nombrar: imaginación. Pero antes de ser un genio, antes de los bigotes que apuntaban al cielo, fue un niño silencioso que miraba las cosas demasiado tiempo. Veía el polvo flotar en los rayos de luz como si fueran universos suspendidos. Se detenía ante una hilera de hormigas, ante un reflejo, ante una sombra. Dalí no veía el mundo. Lo diseccionaba con los ojos. En su casa, las paredes eran testigos de dos mundos enfrentados. Su madre, Felipa, era dulce, sensible, una mujer que creía en los sueños como quien reza. Su padre, Salvador Dalí Cusí, notario de Figueres, representaba la ley, el orden, el deber. Entre ambos, el niño creció dividido, mitad ternura, mitad disciplina. Pero había una sombra en su historia. Antes de que él naciera, sus padres habían tenido otro hijo, también llamado Salvador. Murió con apenas 2 años. Cuando el nuevo Salvador vino al mundo, lo llevaron ante la tumba del primero y le dijeron: «Eres su reencarnación». Tenía 5 años y comprendió que su vida era, en parte, la continuación de otra que no llegó a completarse. Desde entonces, su destino fue intentar ser distinto, incluso de sí mismo. En Figueres, los días eran lentos y dorados. El mar quedaba lejos, pero el viento traía su olor. Dalí se asomaba a la ventana y veía el mundo fundirse con sus pensamientos. En su mente los relojes se derretían y los tigres saltaban desde las nubes. El realismo se disolvía como azúcar en agua. A veces su madre lo encontraba dormido sobre el escritorio, con las manos manchadas de carboncillo. Soñaba con paisajes imposibles, ojos que flotaban, montañas que respiraban, relojes que latían. Cuando despertaba, los dibujaba sin entender por qué. No era solo imaginación, era el principio de un universo que algún día llevaría su nombre. En aquella casa de Figueres, el silencio tenía color. A veces era dorado como la luz que entraba por la ventana, y otras, gris, como las sombras que se alargaban al caer la tarde. Salvador Dalí, con apenas 6 años, lo pintaba todo: las grietas del suelo, las caras de las sillas, los reflejos en los vasos. No necesitaba modelos ni instrucciones. Pintaba porque no sabía no hacerlo. Le fascinaban los reflejos. Veía cómo el agua deformaba su rostro y pensaba que tal vez así se veía el alma. Su madre lo observaba desde la puerta, sonriendo en silencio, sabiendo que su hijo miraba más allá de lo visible. En sus ojos había un universo que solo él podía entender. A veces, Felipa lo llevaba a caminar por el campo. Mientras ella recogía flores, él recogía piedras, conchas, insectos muertos. No por morbo, sino por curiosidad. Decía que todo lo que el mundo olvidaba, él quería conservarlo. Que cada forma, cada sombra, tenía una razón para existir. Su padre, sin embargo, no veía arte en aquellas rarezas. Lo miraba con preocupación. Decía que ese exceso de imaginación podía desviarlo del camino. Le enseñaba libros, normas, religión. Pero Dalí solo escuchaba a medias. En su cabeza las letras del Evangelio se convertían en peces, en alas en ojos suspendidos en el aire. Pintar era su manera de ordenar el caos. Lo hacía en silencio, como quien reza. Cada trazo era una conversación con algo que aún no comprendía, una promesa entre el niño y el misterio. Pronto sus paredes se llenaron de dibujos, relojes torcidos, ojos flotantes, figuras que parecían sueños. Su madre decía que su hijo no dormía, que solo cambiaba de mundo. Y quizás tenía razón, porque incluso cuando cerraba los ojos, el pequeño Dalí seguía pintando dentro de su cabeza. En la escuela, Salvador Dalí era diferente. Mientras los demás niños jugaban o se peleaban por las notas, él se perdía entre líneas y sombras. Dibujaba márgenes, rostros, formas que los maestros no entendían. Sus cuadernos parecían mapas de otro mundo. Un profesor se acercó un día a su pupitre. Miró lo que había hecho y dijo en voz baja: «Esto no se parece a nada». Dalí levantó la mirada, casi molesto. «No tiene por qué parecerse a nada», respondió. Dalí no solo quería pintar, quería existir con fuerza. Frente al espejo ensayaba gestos, miradas, poses. Imaginaba entrevistas, exposiciones, admiradores. Su mundo interior era tan grande que la habitación apenas podía contenerlo. Su padre, cada vez más impaciente, no entendía ese fuego. Veía en su hijo una obsesión peligrosa. Decía que el arte era un camino incierto, una locura vestida de vocación. Pero el joven Salvador ya no podía detenerse. Pintar era un respirar,
Empezó a salir de casa con un cuaderno bajo el brazo. Se sentaba frente al mar y pintaba el viento, la espuma, las nubes. Su madre lo acompañaba a veces en silencio. Él decía que el mar le hablaba con formas, que cada ola tenía una cara. Cuando ingresó a la Escuela Municipal de Dibujo, sus maestros comprendieron que no estaban ante un alumno más. Sus trazos eran precisos y delirantes al mismo tiempo. Sus retratos, imposibles. Había algo en ellos que desafiaba la realidad. Dalí apenas sonreía. Lo consumía un miedo que nunca lo abandonaría del todo. El miedo al fracaso. En 1922, Salvador Dalí dejó atrás Figueres y viajó a Madrid. Llevaba una maleta pequeña, algunos pinceles y una ambición tan grande como el cielo. La capital lo deslumbró. Los tranvías, los cafés llenos de humo, los artistas discutiendo en voz alta sobre arte, política y sueños imposibles. Dalí llegó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el corazón dividido entre el miedo y la excitación. Tenía apenas 18 años y el mundo parecía esperarlo. Allí aprendió anatomía, perspectiva, técnicas antiguas, pero también aprendió algo más valioso: a desconfiar de todo lo que le decían. No soportaba las reglas, cambiaba los ejercicios, alteraba los modelos, pintaba los rostros con colores imposibles. Los profesores lo consideraban brillante, pero insoportable. Vivía en la residencia de estudiantes, un lugar donde el arte y la ciencia compartían los mismos pasillos. Allí conoció a otros jóvenes que cambiarían el mundo: Federico García Lorca, Luis Buñuel, Pepín Bello. Las noches se llenaban de discusiones infinitas sobre pintura, poesía y cine. Dalí en silencio escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con la seguridad de quien cree que los sueños también son materia. Lorca quedó fascinado con aquel joven excéntrico. Dalí, por su parte, encontraba en el poeta un espejo emocional. Caminaban juntos por los jardines de la residencia, hablando de arte y deseo. Lorca veía en Dalí un misterio. Dalí veía en Lorca una luz. Fue una amistad profunda, casi mágica, que marcaría para siempre al pintor, pero su rebeldía crecía cada día. Cuestionaba las normas, los métodos, la autoridad. Decía que el arte no debía copiar la realidad, sino reinventarla, hasta que un día sus ideas lo llevaron demasiado lejos. Lo expulsaron de la academia acusado de insolencia. Cuando salió de aquel lugar, no sentía derrota, sentía libertad. Afuera, el sol caía sobre Madrid. Dalí respiró hondo y comprendió que el arte ya no sería una lección, sino su forma de vivir. En 1929, Salvador Dalí llegó a París, la ciudad de la vanguardia, del arte, del exceso. Llevaba el corazón desbordado y una ambición que ya no cabía en España. París era el epicentro de un terremoto artístico. Allí, los sueños no dormían, y la locura era una forma de inteligencia. Dalí se sumergió en ese mundo como quien se arroja al mar sin saber nadar. En los cafés del barrio latino conoció a pintores, poetas, cineastas. Hablaban de Freud, de los sueños, del inconsciente, de la belleza que habita en lo irracional. Dalí escuchaba en silencio, y en su mente las palabras se transformaban en imágenes imposibles. Empezó a pintar cosas que no existían: relojes blandos, paisajes que se derretían, figuras que parecían nacer del aire. Decía que la lógica era una cárcel y que el arte debía ser la llave para escapar. En sus cuadros el tiempo se disolvía. Los sueños y la realidad dejaban de tener fronteras. Y entonces conoció a Gala. Ella era la esposa del poeta Paul Eluard. Pero cuando Dalí la vio por primera vez, supo que todo su arte cobraría sentido. Fue un amor eléctrico, inevitable. Gala se convirtió en su musa, su espejo, su guardiana. Desde ese día su pintura cambió para siempre. Los surrealistas lo recibieron con admiración y desconfianza. André Breton, el líder del movimiento, lo llamaba el más puro de los surrealistas, pero también el más peligroso. Dalí no quería pertenecer a un grupo. Quería ser el grupo. Quería que el arte respirara su propio nombre. Mientras el mundo lo observaba, Dalí ya vivía dentro de su propio universo, uno en el que el tiempo se doblaba, los pensamientos tenían forma y los sueños eran más reales que la vigilia. Había nacido el surrealismo de Dalí, y el mundo nunca volvió a ser igual. A comienzos de los años 30, Salvador Dalí y Gala eran inseparables. Vivían entre París y la Costa Brava, rodeados de cuadros, perfumes y espejos. Ella lo miraba pintar con una mezcla de devoción y poder. Él, cada vez más seguro de su genio, encontraba en Gala la llave que abría su universo. Juntos se convirtieron en una sola criatura artística, mitad amor, mitad creación. Su fama creció con la velocidad de un relámpago. Los museos lo querían, los periódicos hablaban de él,
Los críticos lo amaban o lo odiaban. Nadie quedaba indiferente. Dalí comprendió que el arte no solo debía mirarse, debía representarse, y él, con su extravagancia, se convirtió en su propia obra. Empezó a jugar con su imagen. Los bigotes se alzaron como signos de interrogación hacia el cielo. Su voz se volvió lenta, hipnótica, casi ceremonial. Cada palabra, cada gesto era un cuadro en movimiento. Dalí ya no pintaba solo con pinceles, sino con sí mismo. Los años 30 lo transformaron en una leyenda viva. En Nueva York, Londres y París, sus exposiciones eran eventos teatrales. El público acudía tanto para ver sus cuadros como para verlo a él. Gala, siempre a su lado, manejaba los silencios, las entrevistas, los contratos. Era su sombra y su escudo. Pero la fama, como un espejo, distorsiona. A veces Dalí se quedaba solo frente a sus cuadros, preguntándose si el mundo lo entendía o si lo estaba devorando. Detrás del genio había un hombre frágil que aún temía el olvido. Solo Gala sabía cómo devolverle la calma. En Portligat, frente al mar, el tiempo parecía detenerse. Allí, entre olas y luz, Dalí pintaba no para el mundo, sino para sí mismo. Y aunque el ruido del éxito lo envolvía, en aquel rincón del Mediterráneo, todavía podía escuchar el eco del niño que pintaba el silencio. Portligat se convirtió en su universo. Cada rincón de aquella casa blanca frente al mar respiraba arte. El sonido de las olas marcaba el ritmo de sus pinceladas. Dalí trabajaba sin mirar el reloj. El tiempo para él ya no existía. Lo había derretido en sus cuadros. En ese silencio nacieron algunas de sus obras más conocidas, La persistencia de la memoria, donde los relojes se derriten sobre la nada. Decía que aquel cuadro era una metáfora de lo inevitable. El tiempo no se destruye, simplemente se deforma. Su fama se expandió más allá del arte. En los años 40 viajó a Estados Unidos, donde el público lo adoró. Se hizo amigo de Walt Disney, diseñó vestidos con Coco Chanel y retrató a estrellas de cine. Su mundo se convirtió en un teatro de sueños. Cada gesto era un acto, cada palabra un espectáculo. Con Disney compartió la fascinación por el inconsciente. Juntos imaginaron Destino, un cortometraje donde el tiempo y el amor se perseguían en un sueño líquido. Dalí decía que el dibujo era el idioma universal del alma, y lo hablaba con fluidez. Pero detrás del personaje había un hombre que empezaba a mirarse con cansancio. A veces, frente al espejo, veía al niño de Figueres que aún buscaba entender su lugar en el mundo. El arte lo había hecho eterno, pero dentro de esa eternidad empezaba a sentir el peso del tiempo. Cuando inauguró el Teatro Museo Dalí en Figueres, dijo que quería crear un lugar donde el sueño y la vida se confundieran. Aquel edificio era su propio espejo. Y en sus paredes, Dalí dejó su última firma, la certeza de que el arte no es solo creación, sino permanencia. Los años fueron pasando, y el mar de Portligat seguía golpeando con la misma paciencia de siempre. Dalí y Gala vivían entre el rumor de las olas y el silencio compartido. Ella era su espejo y su sombra, su refugio y su destino. En la vejez, el ruido del mundo se desvaneció, y lo que quedó fue el eco del amor y la pintura. Dalí seguía pintando, aunque las manos le temblaban. Decía que cada trazo era una forma de detener la muerte. Pintar era su manera de seguir respirando. Cada mañana, al despertar, miraba el cielo del Mediterráneo y agradecía seguir allí, rodeado de sus fantasmas y sus colores. Cuando Gala murió en 1982, algo se apagó en él. Durante días no habló con nadie. Solo se sentaba frente a su retrato, observando su sonrisa inmóvil. Decía que sin ella el tiempo se había detenido por completo, que el reloj había dejado de derretirse y simplemente se había roto. Pasaba los días en su cama entre pinceles, cartas y bocetos. A veces pedía que abrieran las ventanas para oler el mar. Otras cerraba los ojos y decía, Gala está aquí y me mira. En esos momentos parecía que el tiempo retrocedía. En Figueres, su teatro museo seguía llenándose de visitantes. Gente de todas partes venía a ver sus relojes derretidos, sus sueños pintados en piedra, su locura convertida en eternidad. Pero Dalí ya no buscaba admiración, buscaba paz. Y un día de enero de 1989, el corazón de Dalí dejó de pintar. Lo enterraron en su propio museo, bajo una losa sencilla, en el centro exacto de su universo. Allí, entre sus obras, el genio sigue durmiendo con los ojos abiertos, esperando el próximo sueño que aún no ha sido pintado. Tras la muerte de Gala, el tiempo se volvió espeso. En la Casa Blanca de Portligat, las sombras parecían más largas, y los relojes por primera vez dejaron de moverse.
Dalí caminaba entre los lienzos cubiertos, como si recorriera su propia memoria. Ya no hablaba del arte ni del mundo, solo hablaba de ello. Empezó a mirar hacia adentro, a buscar respuestas donde antes solo había encontrado formas. Hablaba de Dios como de un pintor. Decía que el universo era un cuadro sin terminar y que cada vida era una pincelada de una obra infinita. Yo, decía, he intentado pintar el alma. A veces se detenía frente al espejo y veía todos los rostros que había sido. El niño de Figueres, el joven rebelde, el amante apasionado, el genio admirado. Y entre todos buscaba al verdadero, pero el espejo, como siempre, solo mostraba el misterio. Porlegat seguía oliendo a pintura, a sal y a viento. Los días pasaban lentos y el mar, como un viejo amigo, parecía recordarle que todo vuelve. Dalí ya no buscaba gloria ni aplausos, solo silencio, solo el rumor del Mediterráneo y la promesa del reencuentro. Aunque él se había retirado del mundo, el mundo no se retiró de él. En los museos de París, Nueva York y Tokio, miles de personas se detenían frente a sus relojes derretidos, intentando comprender cómo el tiempo podía ser tan blando. Cada pintura era una ventana abierta a lo imposible, y detrás de cada trazo aún se oía su voz. Los niños lo miraban con fascinación. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño. Nadie salía de allí siendo el mismo, porque Dalí no solo había pintado sueños, había pintado la manera en que el alma se asoma a ellos. Su arte enseñaba a mirar de nuevo lo que ya creíamos entender. En los documentales, en las películas, en los libros, su figura reaparecía una y otra vez. Sus palabras, extrañas y precisas, resonaban como si hablara desde otro siglo. Decía que todo lo que veía podía convertirse en arte, incluso una piedra, un sueño o un recuerdo. Su nombre brillaba en luces y escaparates, en postales, en relojes, en camisetas, en perfumes. Algunos lo llamaban genio, para otros era un loco. Dalí se habría reído de ambos, porque sabía que, al final, lo único real era el sueño. Y en cada artista joven que copia sus cuadros, en cada mente que se atreve a pensar distinto, él sigue respirando. Su pincel se ha convertido en metáfora, su firma en una constelación. Dalí no murió, solo se convirtió en un pensamiento que nunca deja de pintar. Sus últimos años, Dalí vivió dentro de su propio sueño. El Teatro Museo de Figueres. Caminaba, o a veces simplemente era llevado, por aquellos pasillos, donde cada cuadro parecía mirarlo de vuelta. Decía que allí podía escuchar el murmullo del tiempo, que los ecos de sus obras le hablaban en silencio. A veces miraba por la ventana del museo y veía caer la lluvia sobre Figueres. Decía que las gotas eran pequeñas obras de arte, perfectas, fugaces y eternas al mismo tiempo. En ese sonido suave encontraba consuelo. Era como si el cielo pintara para él. Una noche pidió que dejaran encendida solo una lámpara. Quería que la luz siguiera viva entre sus cuadros, incluso mientras dormía. Afuera, el pueblo dormía bajo la lluvia, y dentro del museo el tiempo parecía haberse detenido. Desde su habitación, miraba el retrato de Gala colgado frente a su cama. A veces le hablaba en voz baja, como si temiera despertarla. «Mi amor», susurraba. «Todavía te estoy pintando, pero ahora con los sueños». Y cuando el amanecer entraba por los vitrales del museo, todo parecía respirar una vez más. Los relojes, las figuras, los reflejos, todo seguía allí esperándolo. Dalí, el hombre que convirtió la imaginación en materia, había encontrado por fin el silencio perfecto. Cada mañana, Figueres despierta con el mismo rumor del viento que un día acarició los pinceles de Dalí. En las calles aún flota una especie de magia, como si su imaginación se hubiera quedado suspendida en el aire. El Teatro Museo se alza en silencio, con sus muros rojos y su cúpula brillante, guardando los secretos de un hombre que quiso pintar la eternidad. Cada día, cientos de personas entran en su sueño. Caminan despacio, observan, callan. Algunos sonríen, otros se quedan inmóviles, como si las pinturas los observaran a ellos. Cada sala tiene un pulso, una respiración propia, y en cada cuadro parece haber un suspiro escondido. Un joven se detiene frente a la persistencia de la memoria. No sabe por qué, pero siente que esos relojes blandos le hablan de su propio tiempo, de su vida, de sus miedos. Y comprende que Dalí no pintaba solo para sí mismo, sino para que los demás pudieran mirar dentro de su propio sueño. A veces alguien acaricia un marco, casi sin darse cuenta, como si tocara el borde de un universo que aún late. Es entonces cuando el silencio del museo se llena de presencia, porque Dalí sigue ahí, en el polvo suspendido, en la luz que entra, en la mirada de cada visitante que se atreve a soñar, y cuando cae la tarde, la luz vuelve a filtrarse por los vitrales, igual que cuando él estaba allí, esperando a Gala.
Todo parece volver a empezar, porque los sueños cuando se pintan no se apagan nunca. De noche el teatro museo se transforma. Las luces se encienden poco a poco y el edificio rojizo parece latir, como si su corazón aún pintara en secreto dentro de sus muros. El cielo de Figueres lo observa en silencio y cada estrella parece un fragmento del universo que Dalí soñó. Dentro el silencio tiene un sonido propio. Las voces de los visitantes se apagan sin querer. Como si comprendieran que aquel lugar no es solo un museo, sino un templo del sueño. Allí el arte no está quieto. Respira, parpadea, observa. El tiempo ya no lo contiene. Sus relojes siguen derritiéndose, pero no hacia el suelo, sino hacia la eternidad. En cada curva, en cada sombra, late la voz de un hombre que convirtió el miedo en belleza. Los niños dibujan relojes, montañas flotantes, ojos que miran desde el cielo. No entienden del todo quién fue Dalí, pero sienten que les pertenece algo de su imaginación. Su arte sigue naciendo en cada mente que se atreve a no seguir las reglas. Y cuando amanece, el mar de la Costa Brava vuelve a brillar con la misma luz de siempre. Allí donde todo comenzó, el eco del genio sigue vivo en cada ola, recordándonos que el arte, como los sueños, nunca muere. Amanece en Figueres y el museo abre sus ojos de cristal. Afuera la ciudad respira lentamente. Los primeros rayos del sol acarician las paredes rojas y la cúpula brilla como si estuviera viva. Dentro el aire está lleno de ecos. Cada paso que da el visitante despierta un recuerdo. Los guías hablan en voz baja, casi como si temieran interrumpir el sueño de Dalí. Mencionan su niñez en Figueres, su amor por Gala, su fascinación por el tiempo y la muerte. Pero en realidad, las pinturas lo dicen todo. Su historia no está escrita en palabras, sino en gestos, reflejos y silencios. La luz se desliza por los cuadros y el suelo pulido refleja los colores como si fueran agua. Es como si el propio Dalí siguiera jugando con los reflejos, mezclando lo real y lo imposible una vez más. Una niña se detiene frente a un cuadro. No sabe quién fue Salvador Dalí, pero siente que ese cuadro le habla. Tal vez, dentro de muchos años, recordará este instante y querrá pintar sus propios sueños. Y cuando cae la tarde, el cielo vuelve a teñirse de dorado. Desde lo alto de su museo, Dalí parece mirar al mundo con una sonrisa invisible. Su tiempo terminó, pero su imaginación sigue viajando, cruzando generaciones, tocando corazones, recordándonos que el arte, cuando nace del alma, nunca desaparece. Amanece sobre Portligat. El mar respira como si fuera un cuadro que aún no se ha secado. Las olas avanzan despacio, como pensamientos que regresan. En la Casa Blanca, vacía, todavía flota un aroma a pintura, a sueños detenidos en el aire. Las paredes guardan las huellas de su genio, los pasos de Gala, las risas y los silencios que dejaron forma al mundo. Todo parece quieto, pero en realidad nada lo está. El tiempo, ese viejo enemigo, sigue intentando borrar su sombra, pero Dalí ya lo pintó derritiéndose, y desde entonces, el tiempo dejó de tener poder sobre él. En Figueres, su museo respira como un corazón antiguo. Cada visitante que cruza su umbral deja un pensamiento suspendido, una mirada que se mezcla con su memoria. No hay silencio allí, hay un eco constante de sueños. Su rostro sigue vivo en los reflejos, en las luces del museo, en los ojos de quienes lo descubren por primera vez. Habla sin hablar, mira sin estar, y nos recuerda que lo imposible es solo una palabra que no entendemos aún. De noche, la cúpula del museo brilla como una luna extraña. Quizás Dalí la pintó en secreto antes de marcharse. Quizás sabía que el arte no se guarda. Se queda en el aire, flotando entre los siglos, esperando ser visto. Y así termina este sueño. Un hombre que desafió la razón, que miró al tiempo a los ojos y lo obligó a sonreír. Salvador Dalí no se fue, solo cambió de plano. Ahora pinta con la luz del amanecer, allá donde los sueños no despiertan.